Vamos a entrar en el mercado inmobiliario, Uri, que yo Vale. creo que muchos estamos aquí con esa inquietud y con esa duda. Llevábamos un par de años con la duda. O sea, yo creo que esta es la gran duda fue la gran duda del 2022 y está siendo también un momento en el 2023 que no sabemos. Va a haber una corrección en el mercado. Estamos hablando, lógicamente, del mercado que más conocemos. Luego ahora te preguntaré por otros mercados, pero en el mercado español, ¿vale? Que ahora si hay gente de Latinoamérica, pues nos puede hacer alguna pregunta. A lo mejor, pues oye, Sí. Uri conoce algún mercado, ¿no? Pero fundamentalmente en el mercado español, ¿crees que es buen momento ahora o todavía va a haber una caída? ¿Qué se puede esperar? Sí, es la pregunta del millón, ¿no? Pues al final es... Mira, yo al final, como muy bien decías, y es muy importante apuntarlo, José Antonio, es que el mercado inmobiliario es local e imperfecto, ¿vale? Y dentro, si hablamos de España, por ejemplo, pues existen miles y miles de micromercados diferentes. Muy buena, porque es que yo en mi cabeza, cuando te he hecho esta pregunta, ¿qué tenía en mi cabeza cuando te he dicho el mercado español? Pues tengo el anillo de la M30, ¿vale? Eso es lo que tengo en mi pregunta. Claro. Exacto, no es lo mismo, es correcto, no es lo mismo Albacete o Huelva que Madrid, Barcelona o Zamora, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. Entonces, por generalizar un poco, que esto es siempre difícil, porque la gente dirá, no, yo en mi barrio he visto que no sé qué, ya lo sé. O sea, es cierto, y ya ni te cuento en otros países, ¿no? Pero si estamos hablando de España, al final venimos con precios crecientes desde 2011. ¿Vale? 2011-2012, cuando hubo todo el kaboom, luego empecemos a... Pues desde ese momento no hemos parado de crecer hasta ahora. Entonces, aquí se empezaba a hablar de burbuja, ahora voy a eso, yo no creo que exista una burbuja per se como la hubo, pero ahora con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que está ocurriendo es, pues lógicamente, que el coste de la financiación, el precio del dinero, es más alto. Es decir, la gente que se financiaba, se apalancaba, cogía una hipoteca para entrar en el sector inmobiliario, pues ahora a lo mejor o no puede permitirse esa cuota hipotecaria porque es demasiado cara. Estamos hablando de que el Euribor está en el 3,5. O sea, el Euribor ha subido, pero récords absolutos de subida. Entonces, hay gente que no puede permitirse una hipoteca concreta, con lo cual no va a comprar, es decir, no va a entrar en el mercado. Y hay inversores que hacen su Excel y que con la hipoteca pues tampoco les da la operación y tampoco compran. Eso significa que va a haber, por esa subida de los tipos y el enfriamiento de la economía, pues una bajada en la demanda, ¿vale? Y eso se está traduciendo en una menor, digamos, en un menor número de compraventas, ¿vale? Este 2022 lo hemos cerrado con números de récord. No sé si han habido más de 650.000 compraventas, lo cual ha sido algo loquísimo y estamos hablando de datos iguales a los de la burbuja, ¿vale? 2007, 2008, o sea, estamos hablando de eso. ¿Qué pasa? Que ese ajuste que ahora sí que estamos empezando a ver en las compraventas, ya no hay tanta intención de compra, ya hay tal, va a generar un ajuste de precio. Y la pregunta es, ¿ese ajuste de precio va a ser, porque si estamos hablando de que ha bajado la demanda, puede ser igual o cero, o sea, quedarnos como estamos o bajar un poco o bajar mucho, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, eso depende de la oferta, ¿vale? Y entonces, en función del tipo de mercado que estemos mirando, pues habrá una oferta u otra. Ejemplo, obra nueva, no hay oferta. No hay oferta. En segunda mano, hay más oferta. Ahí pueden haber, pues, algunas oportunidades. En otros mercados, como por ejemplo el alquiler, no hay oferta. ¿Qué significa? Que al haber una bajada de la demanda, ¿vale? Pero al no haber oferta, significa que puede existir una corrección del precio, pero una corrección ligera. E insisto, depende del tipo de activo al que estemos yendo. Con lo cual, comprar ahora es difícil, primero porque no hay oferta y después es que es caro, ¿vale? Con lo cual yo lo que veo es que no es, digamos, el mejor momento para comprar, que no significa que no encuentres buenas oportunidades, ¿eh? Porque siempre las hay, pero no es el mejor momento para comprar. Y también depende mucho de la modalidad en que tú estés, digamos, desde el punto de vista inversor, invirtiendo. No es lo Antes de mismo. esto, Uri, que es que me parece súper interesante. Me Dime. parece súper interesante. ¿Cuánto crees que va el mercado a tardar un poco en fagocitar la demanda? A ver si me explico. O sea, ahora es ese momento en el que, pues eso, esa gente, estamos haciendo los Excel, vemos que no salen los números, se está enfriando la demanda. ¿Cuándo crees que va a ser el pico, o sea, o más o menos por esto que estamos hablando de meses, de años, en el que realmente va a decir,
está realmente el mercado ya en el suelo, en el sentido de que efectivamente los compradores se han dado cuenta de que la demanda se ha enfriado totalmente y tienen que reducir los precios. Indudablemente ahora no. O sea, ahora estamos justo ya en el pico absoluto de compraventas y ahora estamos empezando a descender. Vale, o sea, Ahora estamos arriba. Vale, sí, eso, ahora estamos arriba y estamos empezando a bajar, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo mucho contacto con personal shoppers inmobiliarios, agencias inmobiliarias, gente que está cada día en el barro, digamos, y me están diciendo que las llamadas han bajado muchísimo, que no están recibiendo ni el 50% de las llamadas que recibían antes, ¿vale? Con lo cual, y esto irá a más. Irá a más porque todavía, como hablábamos antes, no hemos recibido la galleta de los tipos de interés. Con lo cual, cuando empiece a llegar todo eso, irá un poco a más. Entonces, el mercado inmobiliario es súper lento, lleva un decalaje brutal con todo lo que ocurre en el resto del mundo y yo diría, ¿vale? Pero esto es yo haciendo así al aire y con la bola de cristal absoluta. Que por eso te hemos invitado, Uri, para precisamente eso. Pues, yo diría que en 2023 empezaremos a ver pues esas, digamos, pequeñas correcciones, pero que el suelo, si es que vemos el suelo, porque será muy difícil de ver el suelo, ¿vale? Ya te digo, por la falta de oferta, ¿vale? Será muy difícil ver el suelo. Ocurriría a finales del 23, inicios del 24, un poco coincidiendo con el cambio de política monetaria que tiene pues, la Reserva Federal y, en consecuencia, la que pueda tener el Banco Central Europeo, ¿vale? ¿Crees que nos podemos encontrar el gran paradigma de que los dos factores sean positivos en el sentido de que mejore la financiación y mejore la oferta? Ojalá, ojalá. Este punto es el que ocurrió en 2021. En 2021, bueno, en realidad, perdón, 2020-2021 fue ese momento idílico que fue justo, y yo no lo sabía que estaba comprando, pero fue justo cuando yo compré, que fue los precios bajos y la mejor condición de financiación, que yo compré, me financié al 1 y poco, y claro, es que es una maravilla. Lo miras ahora y ya están en el 3 y pico, en el 4. ¿Podría ser que vuelvan a coincidir al mismo precio que 2020-2021? No. Eso ya lo hemos perdido, pero no pasa nada. No pasa nada. Es decir, el activo inmobiliario no siempre sube, quiero decir, porque depende de cómo esté el mercado, pero en ciudades como Madrid, Barcelona, en mercados muy demandados, siempre va a tener un valor y siempre va, digamos, a revalorizarse. Lo que hay que ver un poco es las condiciones de financiación que yo tengo y cómo puedo acceder a esas oportunidades. Entonces, sí que puede ser que encontremos, pues otra vez, dos variables que sean atractivas y que puedan salir los números, pero hay que estar muy atento al mercado y ser el más rápido, porque las oportunidades es que vuelan. No sé si habéis visto los reportes, porque yo me los como casi todos, de Idealista, por ejemplo. No está patrocinado esto ni nada, ¿eh? Pero, pero oye, es un buen sitio y al final hay mucha información. Sí, leo varios y ese, en su caso, hacen uno que me gusta bastante, sobre todo por la muestra de datos que tienen. Y al final lo que enseñan es que a nivel de demanda, cuando sale un inmueble, la cantidad de leads que hay interesados es descomunal. Es descomunal, lógicamente, dependiendo del tipo de activo que estés comprando, ¿vale? En medio del desierto de no sé dónde no te va a comprar nadie, eso está claro. Pero en zonas donde ya empiezan a estar demandadas, el nivel de demanda es absurdo. Y si hablamos de alquiler, más. El alquiler este año va a seguir subiendo. Con lo cual, si tú encuentras una oportunidad, se estima que suba más de un 10%, el alquiler este año. Sí, entonces, si tú, y eso de media, que puede haber sitios que se columpien mucho más. Si tú puedes encontrar una oportunidad que, a pesar de ser cara y de que la financiación, pues la hipoteca ya no esté al 1, sino que esté al 3,5, si te siguen dando los números porque sabes que habrá demanda de alquiler y por alquiler es un buen activo y tal, yo te diría que lo hagas igualmente. Otra cosa muy diferente es que lo compres para vender. Es decir, comprar, reformar, vender. Entonces, allí sí que te puedes pillar un poco los dedos porque para comprar, para hacer la reforma, sí que tienes que pagar unos materiales de construcción, etcétera, etcétera, de reforma, que están más caros que antes. Y además puede ser que el mercado corrija un poco, con lo cual tu margen se vea reducido y te pilles un poco los dedos. De todas formas, en el inmobiliario tampoco va a ocurrir lo de 2007-2008. ¿Vale? Esa era mi siguiente pregunta. Si crees que va a haber un colapso de ese tipo. Yo, sinceramente, y no hay ningún indicador económico que diga que esto puede ocurrir como en 2007-2008, que pueda ocurrir un desplome parecido. Existen muchos matices diferentes, es una crisis diferente que viene con unas raíces diferentes,
Pero fundamentalmente hay una diferencia y es la oferta. O sea, en 2007-2008 lo que teníamos era de repente una bajada de la demanda que hubo, pero había una crisis de oferta. Había muchísima oferta, muchísima. Con lo cual los precios se desplomaron automáticamente. Hoy estamos viendo una bajada de la demanda, pero no hay oferta, ¿vale? Con lo cual los precios pueden corregir un poco, pero nunca va a haber un desplome del 30% de los precios. Estamos hablando de medias, ¿eh? En Barcelona, en Madrid, etcétera, en las grandes capitales y tal, yo creo que incluso no se va a apreciar o van a haber, digamos, correcciones muy ligeras y en zonas más periféricas, en zonas 3, 4, a lo mejor de esas ciudades. Pero en zonas 1 y 2 es que sigue existiendo demasiada demanda para ese tipo de producto. Y algo que yo creo que ahora mismo no estamos viendo y sí vimos en el 2008 es que la crisis inmobiliaria yo creo que vino como la segunda derivada. Lo primero que teníamos era prácticamente una crisis sistémica en el sistema financiero. El Total. sistema financiero parecía que se venía abajo y que teníamos que reinventar algo, de tal manera que si ahora pensamos que las condiciones del crédito son complejas, entonces eran inviables. Recuerdo depósitos a tipo fijo del 6%, Sí. con los bancos tratando de captar capital de la manera que fuese. Sí, totalmente. No solo eso, sino que al final yo creo que de esa crisis hemos aprendido mucho y los bancos también. Y entonces ahora acceder al crédito, o sea, yo me acuerdo antes y he escuchado y leído cosas, una persona que cobraba un salario de 1.300 euros, si le salía una hipoteca de 1.000, se la daban. Y te estaban financiando al 100%. Es como, ¿cómo? O sea, ¿qué locura es esta, no? Esto ocurría. O sea, esto ocurría. Entonces, claro, ya vas viendo, lógicamente, como decías tú, pues los tipos de interés eran otros, ¿no? En ese momento e incluso antes, hace más años todavía, pues todavía eran más altos, que a veces ahora vemos que los tipos han subido del 1 al 3% y dicen, madre mía, está carísimo. Bueno, hace unos años era de doble dígito, ¿eh? O sea, tampoco, quiero decir que tampoco estamos tan mal, pero es algo que tiene que ocurrir. Es algo que tiene que ocurrir como corrección del mercado para también purgar ciertas cosas y para poder hacer un reset un poco de todo eso y que pueda volver a entrar, limpiar un poco el capital que existe ahí y son cosas que hay que, pues, cíclicamente ir haciendo. Y como forma de invertir en inmobiliario, me parece una pregunta interesante que nos está haciendo Rosario, el crowdfunding inmobiliario. ¿Cómo ves tú esto? ¿Lo ves como una opción? ¿Crees que en una cartera diversificada pues tendría sentido? Es una. A ver, es una buena opción en general. O sea, mi opinión aquí es positiva. Si quieres ganar, si primero no tienes experiencia y quieres ganar exposición al mercado inmobiliario, pues es una buenísima opción. Además, es súper fácil, no te preocupas de absolutamente nada y además no tienes ningún tipo de experiencia, con lo cual que te lo hagan todo, ¿vale? Fantástico. Las cosas malas del crowdfunding inmobiliario son, primero, que no tienes control, ¿vale? No tienes control alguno de lo que se va a hacer o dejar de hacer, con lo cual tienes que confiar en que esos gestores te lo hagan todo correctamente. Segundo, que no vas a obtener la misma rentabilidad que obtendrías si lo hicieras tú, porque lógicamente ellos se van a llevar a una comisión, etcétera, etcétera. Con lo cual, para ti, si sigue siendo atractivo desde la plataforma que te la estén ofreciendo, pues fenomenal y fantástico, no hay ningún problema. Pero el tercer problema, que para mí es el más gordo de todos, bueno, tercer y cuarto, pero bueno, el tercer problema es el apalancamiento. Una de las maravillas del sector inmobiliario es poder apalancarte, ¿vale? Apalancarte en un tipo de deuda que es la más barata que existe en el mercado prácticamente, con una garantía, con ciertas garantías que no lo tienen otros tipos de activo y que te permite tener un retorno de la inversión, o sea, no un ROI, que sería el retorno del activo, sino un ROCE, que sería el retorno en capital employed, del 20, 25, 30%, ¿vale? Que es lo que realmente la gente nunca se da cuenta. Es decir, nos pensamos que el mercado inmobiliario tiene una rentabilidad anual del 6-7%, que es lo que se dice siempre, ¿no? En realidad no es verdad. Si tú estás cogiendo una hipoteca, la rentabilidad que tiene el capital, claro, la rentabilidad que tiene el capital que tú pones de tu bolsillo, no el del banco, el de tu bolsillo, es mucho mayor. Es de un 20 o un 25%, a veces menos, a veces más, un 30% incluso. Entonces, esa es una de las patas que a mí no me gusta del crowdfunding, aunque creo que es una buenísima opción si tú dices, yo quiero que me lo hagan todo, simplemente quiero tener exposición allí y sobre todo asegúrate de coger a un equipo profesional, ¿vale? No cualquiera que te ofrezca crowdfunding, sino ver un track record, ¿vale? ¿Cuántas operaciones habéis hecho? ¿Qué rentabilidades habéis sacado? Y si de todo eso pues te convence y lo hacen bien,
que lo hagan y que estén, lógicamente, supervisados por la CNMV, Sí, etcétera, claro, etcétera. buen punto efectivamente, Uri, porque ahí metes otro riesgo, ¿no? Que es el riesgo entidad, Claro. puede ser alto.